Queremos que este tiempo sea de una muestra de tu dirección para nuestras vidas, tu misericordia para nuestros oídos, tu gracia para nuestro corazón, tu verdad para nuestra vida y tu soplo y espíritu para nuestro espíritu. Gracias, Señor, por cada uno de los que aquí estamos. Gracias por los que hoy nos visitan. Abre su entendimiento, que ellos puedan comprender el mensaje que tú tienes para la iglesia. Para el que viene enfermo, hay sanidad. Para el que viene cargado, oprimido, hay libertad. Para el que no venía con las expectativas correctas, hoy se han cambiado. Para el que no traía la intención de confesar o de cambiar, que hoy lo haga, Padre, en el nombre de Jesús. Y todo hombre fuerte quede atado. Todo diablo que quiera oprimir ese lugar, regula la temperatura para que estemos al gusto, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Estamos con un tema muy importante. Ponga toda su atención. Derribando lo que no me edifica. Dígalo conmigo. Derribando lo que no me edifica. Amén. Una vez más. Derribando lo que no me edifica. Ok. Hemos estado hablando acerca de ese tema tan valioso. Está amplio. Tenemos mucho que hablar. Usted tiene que aprender. Tiene que escuchar. Yo le hablo a tu espíritu. En el nombre de Jesús. Que esa palabra no entre y salga, sino que llegue ahí. Y que logre paz, que dé dirección, que traiga liberación. No importa la edad que tenga, no importa la cultura que usted traiga, no importa la opresión que usted traiga, el Espíritu Santo tiene que hablar a tu vida. Lucas capítulo 10. Es un tema muy tremendo. Vamos a ver unos ejemplos. Así que Lucas 10, versículo 38. Aleluya. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. ¿A quién recibió? A Jesús. Ese tenía una hermana que se llamaba María, la cual, escuche bien, eso es clave, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? ¿Estaba dormida? ¿Estaba atenta? Sí. Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado? O sea, Señor, no te carga, no te preocupa, no quieres hacer algo. No le puedes decir a mi hermana que está mal porque me ha dejado con los quehaceres de la casa. Está dejando servir sola, trastes, comida, porque ahorita que tú acabas de predicar hay que darle de comer a la gente y estoy yo solita. Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? Yo te felicito porque hoy usted ha escogido la mejor parte. Usted pudiese estar en una playa, en un centro comercial, como acostumbramos a la noche, pero hoy decidió estar aquí. Ponme atención acá, no te distraigas con aquello. Cada palabra vale oro. Si tú decidiste estar aquí y Dios te permite estar aquí, te doy un consejo. Toma esta palabra y termina en un sí. Nuestra relación con Dios diaria es un sí, que tiene un comienzo y tiene un final. Él es el alfa y el omega. Así que cada día en Dios es un alfa y omega. Tiene un principio y tiene un final. Y así como es el final, está comenzando otra vez el mañana. Dice Lamentaciones que sus misericordias son nuevas diarias. ¿Qué significa? Que mañana, ¿verdad? O en la madrugada cuando empieza nuestro día solar, porque
Dios ya está creando algo nuevo para ti. Dios ya está pensando en cómo hacerte bien si tú eres su hijo y tú lo temes. Toda la palabra lo corrobora, lo apoya, lo refuerza. Que cuando tú temes a Dios, cuando tú lo amas, cuando tú andas en tus caminos, Dios tiene misericordia nueva para ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que esto es nuevo. Hay un ciclo. Hoy eso es parte de tu ciclo. Hoy viene y dice la palabra que la palabra de Él no vuelve vacía. Hoy usted está recibiendo, pero usted decide qué hacer con la semilla. ¿En dónde va a caer? Es la pregunta. Él nos ha dado 3 referentes. Tierra dura, tierra con piedra, tierra con espina. Es donde no debería de caer la semilla. O la tierra buena, cuarto referente, que esa es la indicada. Pero eso depende de la actitud, de la disposición, de la fe que usted traiga. Usted puede generar una vida como una tierra dura. No recibe, eso no es para mí, eso lo dice por mí el pastor. Eso lo está diciendo porque sabe cómo estoy. Usted es tierra dura. Usted mismo está marcando que la semilla no entre profundo. Van a venir los demonios, las aves, y se van a llevar la preciosa semilla que quiere edificar tu vida. Amén. Tierra con piedra. Dice la Biblia que los afanes, las pruebas, el problema, la enfermedad, usted viene tan cargado con eso que no cree que Dios puede hacer algo en su vida. A lo mejor sí lo cree en su intelecto, pero no lo cree en el corazón. Y es donde no hace clic la fe de Dios. Tierra con piedra. Algo le estorba y dice que sí va a recibir, pero no va a tener profundidad y no va a dar fruto. Se va a secar. Lo que recibió el domingo, ya el martes, el miércoles, ya el enemigo lo desbarató. Y se vuelve a la misma posición espiritual que no le edifica y usted no va hacia un lugar seguro. O tierra con espina. Usted está tan ocupado en sus negocios, en sus placeres, en sus viajes, que usted no tiene tiempo para Dios. Te da la palabra y por compromiso, bueno, pues ya no me queda otro, no me queda. Déjeme decirle que dice la Biblia que la espina va a ahogar la semilla. No porque sea más fuerte que la semilla, pero la semilla es una semilla que tiene vida, es voluntaria, es amigable, es consejera, es amiga. Y la espina la confronta. ¿Sabes qué? Jesús, vete de nuestra tierra. Le dijeron los gadarenos a Jesús, vete, no te queremos. Tierra con espina, ahogó la semilla. Igual la hizo fructuosa. Resulta que esa tierra no fue edificada, nunca hubo un fruto. Pero la tierra buena. Y aquí vemos un ejemplo. Nuestro tema es derribando lo que no nos edifica. Y este tiempo de la palabra, y este tiempo que Dios nos está dando, es algo que a lo mejor cada domingo o cada vez que venimos a la presencia de Dios nos da la oportunidad de derribar lo que nos ha estorbado y poner algo nuevo. Déjeme decirle, hermano, que dice que la palabra de Dios que hoy Dios te está dando es para ahorita. ¿Cuántos saben que es para ahorita? Usted no quiere vivir con ella mañana. Mañana Dios tiene algo nuevo. Eso es para ahorita. Hoy usted edifica y nadie lo mueve de ahí, porque dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía, consigue para lo que fue enviada. Y hoy la palabra está siendo enviada para derribar de tu vida lo que no te ha edificado. ¿Qué es edificar? Lo que no ha construido, lo que no te ha beneficiado, lo que no te ha llevado a Dios. Al contrario, te ha alejado de Dios. No es posible que unos estemos muy cerca de Dios, llorando, sintiendo su presencia, con ganas de no volver atrás, y haya gente que recibió la misma palabra y hoy diga, no sé si quiero seguir adelante. Algo no es congruente, algo no está bien. La palabra no tiene un lado enfermo y un lado bueno. A mí me tocó lo bueno, a ti te tocó lo enfermo. Para nada. Simplemente algo no edificó mi vida. Algo estorbó para que eso bueno viniera a mi vida. Y aquí hay un ejemplo. Vamos a ver, si Dios me permite, 3 ejemplos. Y aquí está el primero. Marta y María. ¿Quién estaba en la cocina? Marta. ¿Y qué hacía? Yo les pregunto, ¿estaba haciendo algo mal? ¿Qué hacía María? Estaba a los pies del maestro. Y es un vivo ejemplo, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Aquí el problema era el tiempo. Algunos teólogos pueden decirnos que Jesús anunció: Lázaro, voy a ir a tu casa, dile a tus hermanas que se preparen. Así que cuando Jesús llegó,
La comida tenía que haber estado. Somos gente prudente. Usted no quiere hacer la comida a la hora del culto. Usted no quiere bañarse, el culto empieza a las 5. A esa hora mucha gente se está bañando para venirse al culto. Somos descuidados. ¿Cuántas veces yo voy a la escuela y me pregunto? Porque yo llego a la escuela con mi hija y el portón no cierra a las 8. Y yo siempre ando a la prisa, pero llego y cuando estoy parado ahí me quedo parado a propósito, son 8, 5, 8, 10 y viene la gente corriendo con su niño. Y el portón, porque es a los 5, 10 para las 8 se están parando. Nomás le echen el salivazo al chamaco y vamos a la escuela. ¿A cuánto les pasa esto? ¿Cuántos salen a trabajar sobre la hora y van en el carro cruzando los dedos para que el carro llegue rápido? Dígale que está hablando, tú no eres eso. ¿A cuántos los han regresado del trabajo? O los han multado porque hay empresas que te llega tarde, te descuentan creo 50 pesos, no sé. Esa es su persona. Este es el problema, hermano. ¿Qué no nos edifica? Porque no vamos a satanizar aquí. Ay, la cocina. No. Usted tiene que un labor en el lugar. Usted tiene que atender al marido. Usted tiene que tocar, atender lo que le corresponde. Igual, varón. Todos tenemos un tiempo. El problema es el uso del tiempo. ¿Qué no nos edifica? Aquí en Marta y María vemos el mal uso del tiempo. ¿Cómo usa usted el tiempo? ¿Sabes qué? Dice la Biblia que cuando Cristo venga, la noche que se oiga la trompeta, porque alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué tocan el shofar? Bueno, hoy le aclaro, el shofar se toca porque es una repercusión, ¿verdad? Es un sonido que anuncia la venida de Cristo. Pronto iremos el shofar de shofares. Pero el día que ese shofar suene, la iglesia va a ser levantada. Nos queda muy claro que mucha gente se va a quedar. Y en la gran tribulación creo que es donde van a aprender a amar a Dios. Porque lamentablemente el tipo de vida que han llevado no los ha acercado a Dios, al contrario, los ha alejado, los ha entretenido, los ha engañado, pensando que ya cumplimos. No, hermano. Alerta, pon atención. Tú tienes que construir. La Biblia dice, Corintios, que todo lo que yo construyo va a ser puesto a prueba. Me van a sacudir, de que me van a sacudir para ver dónde están mis pies, para ver dónde está mi fe, para ver dónde están las palabras que yo le he dicho. Sabes que cada vez que tú y yo le decimos, Señor, te amamos, tú eres mi Dios, tú eres mi roca, el diablo se lo toma muy en serio. Y el diablo viene delante de Dios y es bíblico. ¿Qué te va a decir? Permíteme y préstame, ahí toda la vida dice que te ama, préstamela tantito, déjamela sacudirla, déjame ver cómo están sus cimientos. Y Dios dice, adelante. Y viene el enemigo, viene el enemigo y la sacude con una tentación. Él conoce cuál es su debilidad. Él sabe lo que a ella le gusta. Ella sabe por qué pie cojea. Él sabe dónde están sus defectos. Así que el trabajo de ella es construir en esas áreas que son débiles. Yo me río del alcohol. Estuve con mucha gente drogadicta, alcohólica, en un bar. Toda la vida se estaban drogando. Ahí me daban a que yo les pagara el alcohol. Y me decía, órale, prueba. Yo me río de eso, de mi vida, de chiquito. Bendito sea Dios. Pero no me puedo reír de otras áreas que son mi debilidad. Ahí tengo que estar alerta, ahí tengo que estar edificando, como haciendo lo correcto. ¿Ustedes entendiendo? Y ese es tu trabajo, edificar. La iglesia viene y no edifica, no construye. Cada palabra es un tabique, es un blog. Pero tienes que asegurarte de que esté bien sembrada tu vida. Y aquí hay un claro ejemplo, hermano, que tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo. Aquí no era una gran pecadora esta mujer, pero venía de una vida mala. Estas dos mujeres venían de la prostitución, si no lo sabes. Jesús un día pasó por la aldea, se hizo gran amigo de Lázaro. Usted conoce la historia, que este muere y Jesús llora. Por nadie lloraba. Y dijeron los judíos, ¿cómo lo amaba? Sí, te va a amarlo. Es más, dice la Biblia que Betania era el lugar preferido de Jesús. ¿Dónde cree que le gustaba comer? Era ahí.
Tengo hambre. Iba con Marta y María. Les tenían una cena, una comida, unos desayunos. El maestro se deleitaba en ese hogar, les predicó. Ellas transformaron su vida. Una de ellas le regó sus mejores perfumes a los pies del maestro. Él amaba esa aldea, él amaba esas vidas, pero las tenía que enseñar, las tenía que educar. Y en este tiempo le dice a una: tu tiempo es lo que a mí me interesa, no lo que haces. Yo sé que podemos estar afanados en muchas cosas, pero usted hace lo que le va a dejar vida eterna, o usted ocupa su tiempo para lo que no le va a dejar vida eterna. Acá. ¿Está escuchando? Puede mirar su mano de aquí. Alguien dijo que aquí hay una huella. Todos ven una M en la mano. No sé por qué dice que representa el tiempo. Lo he escuchado. Mira, escúchame, ¿dónde estás cuando tú tendrías que estar a los pies de Jesús? Pregúntame, primera pregunta. Porque hoy necesitamos empezar a derribar lo que no nos edifica. Pregunta. No porque sea pecado estar en la cocina, no, para nada. Pastor, pero si yo no estoy haciendo nada malo, ya no me da tiempo, pero ya acá en mi casa oro y leo. No, hermano, no confunda. Usted es un cuerpo, es parte de un cuerpo, y si usted no se conecta a la cabeza, usted no es edificado. Llegará el momento donde no habrá iglesia. Dijo Jesús, le dijeron a Jesús: oye, tus discípulos no ayunan. Son bien comelones, lo vemos en cada casa que llega, come. Están trabajando conmigo, dijo Jesús. ¿Cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Ellos no entendieron, pero nosotros sí. ¿Cómo van a ayunar? Hay dos cosas aquí. ¿Qué estaba diciendo? Uno de los propósitos de que usted ayune y tenga un tiempo con Dios es que a través del ayuno usted hace que Jesús esté con usted. ¿Está entendiendo? Y ellos no podían ayunar, ¿por qué? Porque el esposo, lo que tú consigues a través del ayuno es poder, autoridad sobre los demonios, sobre tus pecados, sobre tus debilidades. Ellos no lo necesitaban, el maestro estaba con ellos. ¿Estás escuchando? Así que por eso ellos no necesitaban ayunar. Pero Jesús les dijo claramente: pero llegará, diga conmigo, llegará la hora donde ellos van a tener que ayunar, porque el esposo les iba a quitar. Jesús se iba a ir. Ya no iban a tener al maestro de maestros. Iban a depender de la fe y del Espíritu Santo. Ahora ya no iban a tener a alguien físico que ver. Ahora iban a tener que depender de un estilo de vida correcto, que les ayudara a tomar las mejores decisiones, que les ayudara a invertir el tiempo en lo que te deja vida eterna y no en lo que perece. Pablo llegó a reforzar eso diciéndonos que las cosas que se ven son, ¿qué, hermano? Pasajeras. Pero las que no se ven, que son eternas. Te pregunto, hermano, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Escucha palabra de Dios. Así usted venga por primera vez. Todo sume su vida, vea su mano, agarre una libreta y empiece a anotar qué ha sido de su vida, en qué ha invertido los 20, 50 años que Dios te ha dado. ¿Quién eres al día de hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? Usted puede hablar maravillas, porque hay gente que a mí viene y me dice: no, yo predicaba, y lo veo en una cantina o lo veo perdido, pero me habla grandezas. Tú conoces de la Biblia, me han retado. ¿Tú conoces de la Biblia? Digo, pues no mucho, poquito, no. Y me empieza, me dice la Biblia de Génesis, Apocalipsis, hasta yo me quedo con la boca abierta, saben más que yo, pero están en una cantina, volvieron a su pecado. ¿De qué sirve? Ese tipo de vida no le edificó. No, que no te engañe. No es porque estés metido aquí toda la vida. Es tiempo de que agarres con entendimiento cada alabanza, cada palabra que le vas a dar a Dios, cada compromiso que vas a hacer con Él, cada segundo de tu vida. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Qué tienes al día de hoy? Muéstrame. Yo le pedí una tarea para este domingo y le dije: muchos de ustedes me iban a traer su casa. ¿Quién la trajo? ¿Quién entendió el mensaje? Se me olvidó. Hoy usted tenía que traer su casa. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué has construido al día de hoy? Diga conmigo: tiempo es igual a casa. Señor, mi hermana me dejó sola. Y Jesús dijo: ay, mujer, afanada y turbada estás. Deja
Deja a tu hermana, porque ella ha escogido la mejor parte. Aunque usted lo note, aunque para usted diga, ay, qué aburrido estar en la iglesia. A lo mejor tendrá que hacer un sacrificio hasta que sienta la presencia de Dios. Pero un día eso va a costar vida eterna. ¿Estás escuchando? Yo sé que el enemigo se va a encargar de que tus ánimos te duela la cabeza, la muela, te peleaste con el marido, venga de mal humor. Pelee, tome decisiones. Diga, una vez que cruce esa puerta, he tomado la mejor parte, la cual no me será quitada. ¿Puede levantar su mano? Diga, he tomado la mejor parte. Diga, he tomado el mejor horario del día. Diga, si el día tiene horas, hoy estoy viviendo la mejor, la cual no me será quitada, porque vine a ver a mi rey, al amor de mi vida, al que tiene vida eterna para mí. Y hoy estoy aprendiendo y empiezo a edificar. Daré una ofrenda al que vive. Aleluya. ¿Cuántas marcas hay aquí? Afanadas y turbadas. Pero ¿cuántas Marías hay? Atento al maestro. Este dijo, ay, que se quemen los frijoles. Oh, a mi Cristo. Aprenda a decir, dígase ese tipo de palabras, hermano. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis capítulo 25. Alabe a Dios. Ese es un tema muy amplio, pero cada palabra yo sé que va a ir edificando. Génesis 25, 29. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a su hermano Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy. Por tanto fue llamado su nombre. Edom significa rojo, porque el caldo era un caldo de lenteja rojo, tenía mucho tomate. Y Jacob respondió, véndeme en este día. O sea, te doy un plato de lenteja, pero véndeme tú qué. ¿Por qué? Porque Esaú era el más grande. Y como Esaú era el más grande, le correspondía la herencia, el título, el poder. Cuando el papá le tocara partir, él se iba a encargar de todo. Conociendo la historia, uno que ya la conoce, él iba a ser el padre el patriarca, el padre de las 12 tribus. De él iba a salir Israel, de él iban a salir los reyes. No, hermano, tremendo. Pero un día tuvo hambre y le dice a su hermano, oye, dame un plato de lenteja. Y Esaú le dijo, sí, Jacob le dijo, sí, pero véndeme tu primogenitura. Y vamos a ver, ¿verdad? Que dice el versículo 32. Entonces dijo Esaú, ¿voy a leerlo conmigo? He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué puedes me servirá la? Y ahí el 33, ¿qué dice? Amén. No nos dé tiempo, pero te cuento la historia rápidamente, ¿no? Le vendió la primogenitura, dijo, yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Así. Y cambió esa herencia natural dada por Dios por un plato de comida. Diga conmigo, un plato de comida. Primer pregunta, ¿hizo bien? ¿Hizo bien? Escucha, ahora te doy la pregunta a ti. ¿Haces bien con las decisiones que has tomado? Alguien se acercó una vez a mí y me dijo, pastor, he decidido ya no seguir en la iglesia. Yo recuerdo que lloré con él. Le dije, pero ¿por qué, hermano? Trae problemas, esto, no siento, la esposa. Digo, todos los teníamos, hermano. Sí, pastor, pero ya tomé la decisión. Y como que a veces nos gusta que nos rueguen, que nos chiquen, pues lo chiqué y lo tomé. Lloré, me metí en ayuno, porque
Porque un día Dios me va a pedir cuenta. Al fin y al cabo de unos días dijo, pastor, me voy. Le dije, bueno, Dios se bendiga, hermano. Solo recuerda que está tu casa y que el día que clame, pues Dios te va a escuchar. Y te decía la primera semana, hay veces que le hacemos un mal a la gente porque no le hablamos con la verdad. O porque no le hablamos como debe ser. ¿Me estás escuchando? Si yo tengo una pregunta, las decisiones que tomas, ¿has hecho bien? ¿Hizo bien este hombre en vender su primogenitura? Yo le pregunté a Saúl, ¿hiciste bien? ¿Te va a dejar algo bueno? Ahora, a mí me llama mucho la atención que cuando Jacob le dice, véndeme eso, porque Jacob entendía, la mamá le dijo, acuérdense que desde que nacieron, ¿verdad? Nació uno y luego el otro sacó la mano y se estaban peleando la primogenitura, pero al final acabó saliendo Esaú. Y Jacob, que su nombre es usurpador, tramposo y lo que usted quiera, pero Dios tenía planes para él, pero no era el primogénito. Él tenía que ser el segundo. Y escúchame, hermano, el primero es Israel. Nosotros no tenemos parte ni suerte con Israel, ¿verdad? Con ese pueblo que es judío, con Dios. Pero ellos crucificaron a Jesús. Y el día que hicieron eso, nos dieron chance de que nosotros tengamos vida eterna. ¿Cuánto me dicen? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido como Señor y Salvador, nos ha dado el poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Así que usted tiene un título poderoso. Cuídelo. No lo venda por un plato de comida, porque es real, hermanos, que muchos de nosotros hemos regalado este título por un programa, por un partido de fútbol, porque ya no puedo más, porque tengo problemas, porque lo siento a Dios, todos lo tenemos. Pero hoy te queremos hacer consciente de lo que Dios te ha dado de forma natural. Él murió en una cruz. Él recibió herida. En cada herida se le hizo una llaga tremenda. Y dice la Biblia que por esa llaga somos nosotros, ¿qué, hermano? Curados. Por esa llaga tú tienes vida eterna. A menos que usted voluntariamente renuncie a esa primogenitura espiritual que Dios te ha dado. ¿Estás escuchando? Diga, tengo la salvación de Cristo. Tengo la salvación de Cristo. ¿Por qué la vas a cambiar? ¿Por el plato de lentejas? No. Porque Jacob. Por eso hoy te estoy dando una palabra tremenda y poderosa que te va a hacer reflexionar. Escúchame, lo más grande que podemos tener sobre esta tierra es la salvación. Lo demás es basura. ¿Qué importa si usted tiene casa, carro? No importa, luche, no deje de luchar. Trabaje, esfuércese. Es que mi matrimonio, esfuércese, ya viene el día. Dice que ya viene el pago y viene con retribución y viene con finanzas y viene con recompensa, con una vida eterna. No todos vivimos la misma circunstancia. A lo mejor usted le tocó un matrimonio difícil. Sométase a Dios, ayune, ore, busque de Dios y verá cómo Dios está con usted. Hay gente de Oriente que ahorita le están cortando la cabeza. Están pastores, yo la paso rey. Hay pastores que están en la cárcel y todos los días le rompen la espalda. Y están en China y Corea del Norte. Los pastores están a trabajo forzoso todos los días y se mueren trabajando. Y yo soy rey. Yo si quiero me echo una coca, un gansito, la paso con mi familia, ellos no, pero son pastores y los bendigo y oro por ellos. Y si a mí no me tocó vivir eso, pero me toca vivir otras áreas, me voy a esforzar en esta área. Lo que yo no tengo que perder aquí de mi corazón es cuál es mi primogenitura, lo que Dios me ha dado. Jacob es un hombre, es la tipología de la gente que no sabe. Tú lo vas a cambiar por un dolor de cabeza. Tú lo vas a cambiar porque no estoy de acuerdo. Sí, hermano, Dios te bendiga. Pero hoy Dios te está dando una palabra súper poderosa, tremenda y profunda. Dígale al que está a un lado, lo que yo tengo vale mucho. Yo hice unas preguntas. Haz de cuenta que Saúl está delante de mí. Miren. Y yo le dije, Saúl, ¿sabes lo que acabas de hacer? Ahora, aquí hay una palabra que a mí me llama la atención tanto, que él dijo, ¿para qué me sirve si me voy a morir? Yo te decía la semana pasada, hermano, y ahorita está terrible la violencia en todo el mundo, y se está viniendo para acá. Hay huelgas, hay paros, ustedes lo estamos viendo, hermano, ya se está viniendo, se están cumpliendo los últimos días, estamos entrando en esa ola de violencia.
Pero algo que a mí me impactó es el grado de desconocimiento espiritual que tiene la gente. Y es bárbaro, es sorprendente, es algo de unas dimensiones, hermano, que no lo podría describir. Aún la misma iglesia tiene años metido en la iglesia y no sabe qué es la salvación, no sabe qué son los dones, no sabe qué es el ministerio, no marca la diferencia. Es más, creo que le hemos perdido el valor a la salvación. Es un grado de desconocimiento. Si en la iglesia no lo hay, pues en el mundo menos. Y ellos carecen de lo que es la vida. Vi y te dije el domingo pasado que es algo bárbaro. Cómo viene este hombre con dinamita aquí en el cuerpo, se mete donde hay más de 1000 personas y explota. Porque alguien le dijo: Alá te va a recompensar. Alguien le dijo: en el cielo vas a tener tantas riquezas, tantas esposas y tanto eso. Le prometieron y él lo creyó. Y con gusto viene y explota. O mata gente. En Alemania acaban de matar mucha gente. Y el hombre simplemente se mata. Ese hombre desconoce a dónde va a ir. Porque toda la vida no edificó para una vida eterna. Nunca tuvo un tiempo para escuchar que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un Dios, que un día te van a juzgar, que un día hay un libro de la vida donde va a aparecer todo lo que hemos hecho. Y cuando tú oyes eso, y lo que dice la Biblia, que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a quedar el impío? ¿Tú crees que él no sabe tus debilidades? Él sabe. Es más, a él no le molestan tus debilidades, a él le molesta la actitud que tú tienes ante tus debilidades. ¿Estás escuchando? Vas a cambiar lo alterno por un plato de lentejas. ¿Para qué me sirve? Dijo Esaú. Oye, Esaú no sabe ni lo que acaba de hacer. Ay, ¿para qué voy a la iglesia si son un hipócrita? ¿Para qué voy a la iglesia si no me quiere? ¿Para qué voy a la iglesia si no siento a Dios? Pues déjame decirte, hermano, que no sé qué has edificado, pero hoy en el nombre de Jesús derriba toda esa mentira y levántate en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Levanta su mano conmigo y diga: lo que Dios me ha dado vale más que un plato de lentejas. Es eterno en el nombre de Jesús y nadie me lo va a arrebatar. Amén, hermano. Dígale al que está a un lado: hoy estoy entendiendo que lo que Dios me ha regalado vale mucho. Dígase. Así que mira, cuando tu hermanito, o el día que tienes atrás, adelante y atrás, ¿ya lo vio bien? Así que yo voy a atrás. Mire, ahora míreme a mí. Cuando ese hermanito te invita a pecar, cuando ese hermanito lo ves haciendo algo mal y te quiere llevar a la iglesia, dile: acuérdate, discúlpame, pero no me gusta la lenteja. ¿Cómo le va a decir? Ay, vamos a echarnos una. Ay, el pastor. Yo he llegado a casa y apagan la televisión. Soy Dios. Tema a Dios. Borra esto, que no publiquen los jóvenes del Facebook, porque esto lo va a saber el pastor. No, a mí no me temas. Temele a Dios. Temele al Espíritu Santo. Diga: no voy a cambiar lo que tengo por un plato de lentejas. Usted tiene el permiso que si un día yo no quiero hacer pecado, no me cacheta. Pero hoy me estoy dando cuenta que lo que Dios nos ha dado, a Él le costó dolor que ninguno de nosotros hubiésemos aguantado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted está agradecido con el dolor? ¡Qué padre! Ver la cruz y al hombre quejándose con unos dolores que tú no los hubieras aguantado para que tú vivas como quieres. Pues qué padre. No cambies la vida eterna por un plato de Dios. Esaú, acabas de regalar todo tu poder. Esaú, acabas de regalar todas tus bendiciones. Esaú, acabas de regalar los planes de Dios para tu vida. Esaú, no, hombre, no sabe ni lo que hiciste. Acabas de rechazar el linaje de Jesús. No, hombre, te cuento lo que hay más de 3000 cosas que Esaú rechazó por un triste plato de lentejas.
¿Sabes lo que muchos de ustedes han perdido por una mala actitud? Que Dios los llene de su Espíritu Santo. Y por eso hoy siente que se muere. Por eso hoy siente que no siente la presencia de Dios. Porque hemos sido mediocres, porque hemos sido duros, porque hemos sido descuidados y hemos cambiado un culto por una fiesta. Oh, hermano, hey, mamartas, despierte. Eso aquí se va a quedar, el fútbol aquí se va a quedar, la escuela aquí se va a quedar, aquí se va a quedar todo. Pero tú tienes una vida eterna. ¿Me estás escuchando? Aleluya. Dígale al que está a un lado, ¿cómo quieres llamarte, Saúl o Jacob? Por eso Saúl significa rojo, porque lo marcó un plato de comida de color rojo. Miren, como ese Jacob que tiene 32 derivativos de su nombre: mentiroso, hipócrita, solapador, ventajoso, tiene 32. Pero como ese hombre supo tomar algo que le iba a edificar, que le iba a cambiar el nombre, que lo iba a llevar a otro nivel, era Dios, porque tuvo una mamá que lo supo aconsejar. Y este hombre como acomodó el lugar, y hubo otro que le bailó. Y es la historia de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 imprudentes, y 5 estuvieron toda la vida con aceite. A la hora que vino la hora negra, la hora dura, la hora de la tiniebla, ahí sí valoraron el aceite. Lamentablemente ya no hubo aceite para ellos. Es algo tan visto, pero sin embargo a muchos nos va a sorprender. Como algo tan anunciado no puede ser tomado y aprovechado. Dígalo conmigo, como algo tan anunciado a muchos no los va a aprovechar. Es increíble, te lo han dicho hasta el cansancio. Cristo viene. Uno más, 1 Samuel capítulo 3. Alabe a Dios, eres bueno. 1 Samuel 3. Vamos a terminar. Yo sé que tenemos hambre, pero esto es mejor que cualquier alimento. ¿Cuántos creen que esto es mejor que un plato de lentejas? Sin embargo, a mí me gustan las lentejas cuando hagan mi vida. Eso sí me las voy a comer a la orilla. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le estaba desertando. Entonces dijo Saúl: ¿traerme qué? Y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora vendrán contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Fíjese esa palabra, léala conmigo. ¿Qué hizo? Lea conmigo el 13. ¿Qué dice? Entonces Samuel dijo a Saúl: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera, ¿qué, hermanos? Confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice el 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Aleluya. Ya para terminar, tengo más, pero ya el tiempo no me da. Otra historia, el rey Saúl, otro ejemplo que para nosotros nos enseña qué cosas no nos edifican, qué no nos ayuda a estar bien con Dios. Saúl, queriendo hacer algo bueno, se metió en problemas con Dios. Y yo dije: ¿cómo es esto posible? ¿Será esto posible? Yo tengo la pregunta, hermano: ¿será posible que queriendo agradar a Dios uno acabe enojado con Dios? ¿Estás escuchando?
posible que uno queriendo buscar a Dios esté uno mal con Dios? Porque dije, si es así, qué difícil es esto, Señor. Y Dios me dijo, no, el problema no está en eso. El problema está, escuche, en cómo haces tu culto. Y yo le puse aquí como título a esta parte: el que tú hagas tu culto como tú crees no te edifica. A ver, dígalo conmigo: el hacer mi culto como yo creo no me edifica. Sujétese a la regla. Si usted no está dispuesto a venir a este lugar a obedecer, ya estás haciendo tu culto a tu manera, y es respetable, porque nadie va a bajar. Es más, ahorita vamos a hacer el llamado y yo sé que muchos no van a pasar y se van a quedar. Es respetable. Solo hoy te quiero enseñar algo: que si tú sigues haciendo tu culto como tú crees y como tú piensas, te puede pasar esto. Estás haciendo cosas locas. Aunque te esfuerces, pastor, es que yo desde acá le pido a Dios. Sí, sigue con eso. Hay modelos de tabernáculo, hermano. Hay modelos donde el ofrendente traía su ofrenda y la daba en la entrada, en el altar de sacrificio. Nadie podía cambiar ese modelo. Moisés, yo no voy acá desde mi tienda, yo le pido a Jehová. No, si él no traía su ofrenda, su pecado no era borrado. Si usted no pasa al altar y confiesa su pecado estando en la casa de Dios, pero pastor, Dios no me va a escuchar atrás. Puede que sí, puede que no. Lo único es que él no lo vas a engañar, porque todavía después de haber pecado no le puedes decir tus condiciones de cómo quieres ser limpiado. ¿Me está entendiendo? A Dios no es de que le pongas condiciones. Señor, si me sanas te sirvo. Porque muchos venimos diciéndole, Señor, si vino un hombre y compró un boleto de esos, yo traigo del hotel, y me dijo, pastor, tenga, yo quiero que ore por él. Y yo ya le dije a Dios, si me lo saco, yo le sirvo. Le dije, no, pues ya tuvo que no te lo sacaste. Solito se digo, mentira. Cuando me saque la lotería, cuando yo tengo un carrito, oye, yo he sabido de gente que vive Dios, pastor, cuando yo tengo un carro, yo ahí voy a estar. Mentiras, mentiras. He tenido carro y nunca está en una velada, nunca está en la mañana de la oración, nunca, es mentira. Dios te lo quita y dice, bueno, es que no me alcanza. Me dijo uno, pastor, es que a mí no me alcanza el sueldo. Oye, he sabido que tuvo antes un buen trabajo y nunca tuvo para darle a Dios. Tú te engañas. Cuando tú haces tu culpa a tu manera, déjame decirte que así no vas a edificar tu vida. Escúchame, deja de ponerle condiciones a Dios. Así dice el alto y sublime: venid y entremos a cuenta. Si tus pecados son negros y son sucios, vendrán a ser como blanca lana. Pero tienes que abrir tu corazón. Tienes que buscar ayuda. ¿Cuántos están aquí, hermano? Saúl, ya termino con esto, es un ejemplo de los hombres que creen que están construyendo su reinado, su liderazgo, su relación con Dios, porque este hombre estaba construyendo tres cosas a la vez: su liderazgo, ¿verdad?, su relación con Dios y su parte de líder, para dirigir a la gente. Sin embargo, si él se hubiera esperado un minuto más, porque cuando él agarró y hizo el holocausto, en eso apareció Samuel. Samuel le dijo, espérame 7 días, número de Dios, espera, ahí quédate. Pero es que el pueblo se me deserta, confía, porque Dios es tiempo de que nos pruebe. Es que yo no siento a Dios, pastor, es que yo siento que voy para atrás. Usted, no sé, no corra, venga al altar, espere en Dios, confíe en Él, espere en Él y Él hará. ¿Cuántos creen esta palabra, hermano? Y cuando Saúl vio que la gente se le iba, dijo, no, yo lo voy a hacer. Error, él no era sacerdote. Él hizo algo que no le correspondía. Y agarró e hizo el holocausto. Y si tú te das cuenta, hizo el holocausto. Sabía cómo hacerlo, sí. Hizo primero el holocausto y luego la ofrenda de paz. Exacto. No era un neófito, sí sabía, había visto, estaba muy al tanto. Y hay gente que sabemos que se hace en un culto, pero no es como tú dices. Y a la hora que él estaba ofreciendo el holocausto, que es la primera ofrenda del día, que es lo mejor para Dios, usted no estaba haciendo nada malo, salvo que estaba desobedeciendo una orden. Ahora yo te digo a ti, mira, y con eso termino. ¿Cómo haces tu culto?
a decir algo, si hoy usted se humilla con todo su corazón, usted puede recuperar lo que no ha hecho en toda su vida. ¿Cuánto creen eso, hermano? Aparece Samuel y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Es que, hermano, ¿por qué no viene? Es que yo allá leo, es que yo allá oro, es que yo allá... No, deja de dar excusas, porque eso no ha edificado tu vida. Póngase sobre eso.